Muy buenas tardes, estamos en una edición más del programa El Arte de Juzgar. En esta ocasión tenemos más que el gusto, el enorme placer y sobre todo el gran orgullo de ser recibidos muy gratamente y con mucha generosidad por el gran escultor mexicano, michoacano, Jorge Marín. Es para este programa un enorme gusto estar acá presente y aceptar que haya aceptado el maestro recibirnos en este recinto que es donde crea sus obras, que es donde también tiene algo de exposición, pero sobre todo en donde se centra en su arte creativo. El maestro Jorge Marín no necesita mayor introducción, pero sin embargo, para llegar a un público más amplio, sí me gustaría resaltar algunas de sus obras, como son las muy famosas alas exhibidas en Reforma y exhibidas también en muchas otras ciudades del mundo, en donde es ya tradicionalmente hacerse la foto por mucha gente. Y también resaltaría un aspecto que, con una anécdota lo diré. Cuando llega uno a la Ciudad de México, si llega en avión y si llega específicamente a la Terminal 2, justo en la puerta de salida, lo primero con lo que se encuentra uno es con una escultura de don Jorge Marín. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, no, gracias a ustedes y a todo el equipo por venir a mi estudio a visitarme, y pues para toda la gente que vea este programa, hombre, gracias por verlo. Pues encantado de recibirlos, de mostrarles un poco más de mi trabajo y de estar aquí platicando sobre tantos temas que yo sé que traemos por ahí entre manos y que queremos abordar, así que pues adelante. Bueno, pues Jorge, me gustaría preguntarte si pudieras compartirnos cómo fue tu llegada al arte, qué fue lo que te incentivó, o decir si fue una vocación temprana o si de alguna manera tuviste algún maestro en particular que te haya... ¿Cómo fue tu llegada al arte? Fue muy temprana, mi llegada al arte ha estado ligada conmigo desde que nací, y es por la razón de que yo descubrí que cada quien tiene su forma muy particular de expresión, de comunicación. Hay mucha gente que se comunica muy bien con las palabras, con un texto, con una imagen. Yo soy de ese grupo más bien. Yo descubrí que me comunicaba muy bien a través de la creación y del volumen. Entonces, pues de mis primeras experiencias y recuerdos es el estar trabajando ya con material como niño, y me sentía muy cómodo, muy a gusto, muy honesto con lo que hacía. Entonces se volvió casi una dependencia al trabajo, en mi caso. Así que fue algo que vino conmigo y un gran descubrimiento, porque antes de eso pues mi comunicación con el mundo no era la óptima, ¿no? Y hoy por hoy me siento muy satisfecho de la manera en la que me comunico con el mundo, y es a través de mi trabajo la manera óptima. Entonces, por eso siempre he dicho, no a las entrevistas, mejor veamos el trabajo y punto. Pero bueno, el caso es que finalmente en un momento de mi vida ya me tomo este placer de comunicar con volumen
como un trabajo profesional, que es ya como 25 años de haber hecho mi primera exhibición. Bueno, pues para justificar, estando en desacuerdo y para justificar las entrevistas, creo que es una gran oportunidad para que podamos contextualizar tu arte. Un arte que está ciertamente centrado en la escultura últimamente, pero has tenido un recorrido muy amplio por otras ramas del arte plástico, has hecho pintura y sin duda sí me parece que es importante que hoy por hoy tu trabajo más emblemático son estas figuras humanas casi perfectas, de equilibristas, de hombres pájaro, o bien al menos enmascarados con algo que parecería el pico de un pájaro, estos hombres alados, estas figuras casi perfectas así en bronce. Este tipo de obras, sobre todo la utilización del bronce como material principal de tus obras, ¿tiene alguna razón? Entiendo que has explorado por varios materiales, pero ¿cómo es que llegas al bronce? ¿Cómo es que decides abundar más últimamente en este material? Sí, como lo platicábamos hace un rato, yo llegué a él por una necesidad técnica. Llegó un punto en el que no pude avanzar más. Yo estaba haciendo obra en cerámica, escultura en cerámica, y técnicamente tiene una limitante muy grande. La cerámica es un material muy frágil y muy deleznable, muy delicado. Entonces, pues yo tenía la necesidad de temáticamente abordar otras formas como el equilibrio, el balance, todas estas estructuras que requieren pues un material mucho más firme. Entonces, al final de probar otras cosas, encontré el bronce y me di cuenta que pues tenía muchísimas ventajas. Me enamoré del materialmente, y me seguí trabajando con él y explorándolo. Tengo como 10 años usándolo como material base para todos mis proyectos. Y además lo sorprendente es que siento que me falta muchísimo todavía en bronce. Entonces entiendo por qué tiene tantos miles de años con la humanidad el bronce, ¿no? Porque es inagotable, porque además de todo, tiene una personalidad muy propia el material. Yo creo que nos ligamos a él emocionalmente como especie humana, porque ha estado con nosotros desde que arranca la cultura prácticamente, ha estado con nosotros. Entonces es un material que me da muchísimo y creo que me va a dar todavía un buen rato, porque siento que sí me falta seguirlo explorando. ¿Tiene que ver quizá el bronce con algunas de tus convicciones como artista, que entiendo es el valorar especialmente el espacio público para la exhibición de obras? Quizá es así, yo supongo que es un material que se presta mucho para llevarlo a exteriores, para ponerlo además en lugares públicos. ¿Cómo sientes, sabiendo que es una de tus preocupaciones y sabiendo que eres un artista que gusta de exhibir su obra en los espacios públicos, en la vía pública, no necesariamente en museos, incluso tengo entendido que me parece recordar alguna entrevista tuya en donde no eras precisamente el mejor fan de los museos como centros específicos para la exhibición de obra. ¿Tiene que ver esta utilización del bronce precisamente para incursionar en el espacio público? Me gustaría preguntarte. Y por otra parte también me gustaría que nos dijeras tu opinión sobre, o cuál es tu sentir respecto de la apreciación de tu arte precisamente en esos espacios públicos en donde está expuesto pues, para el gozo de todos los transeúntes y paseantes. ¿Qué recepción, cómo sientes que ha sido recibida tu obra para aquellos que no saben, o mejor diría, que no sabemos de arte? Sí, bueno, varias preguntas a la vez, pero bueno, vamos por orden. El bronce, desde luego, en la vía pública es un clásico. También hablamos desde que el hombre está en esto de la civilización, ha estado acompañado del bronce y de las expresiones plásticas hechas con bronce. Y me gusta mucho pensar eso, me gusta pensar que es retomar formas clásicas
o costumbres clásicas o técnicas clásicas para hacer mi trabajo. Yo no tengo ese prejuicio que desgraciadamente se ha desarrollado mucho con el arte moderno y contemporáneo, que es hacer un cambio, dejar el pasado atrás, ir hacia un futuro. Yo creo que nuestro bagaje cultural de tantos miles de años pues no está nada despreciable. Yo creo que es justamente un tesoro gigantesco que tenemos la humanidad y que hay que aprovechar. Entonces, una de estas técnicas, el bronce, pues ahí está y ha sido y puede ser muy contemporánea, y la prueba es que a mí me ha funcionado muy bien y a muchos otros artistas para llevarlo, entre otros lugares, a la vía pública. La vía pública, me encanta este tema porque es un reto muy particular para cualquier escultor y cualquier creativo, porque es un público muy diferente, muy diferente a lo que es o lo que se espera de un público que aprecie el arte, que es la gente que usualmente va a los museos o galerías a ver la obra y además generalmente lleva una preparación previa para verla, entenderla y darse la posibilidad de tener un diálogo con ella y etcétera. Entonces, la gran diferencia es que el espacio público pues invita a toda la gente, es un espacio de todos, de todas las clases culturales, sociales, económicas, y todas confluyen en la calle. Entonces, eso es un reto enorme, ¿no? Es un reto enorme por esta diversidad, pero al mismo tiempo de reto es un compromiso muy grande. Yo soy un gran creyente de que es necesario volver a la cotidianidad, a la vida cotidiana de las sociedades, el arte. No tiene que ser motivo ni de fiesta, ni de visita especializada a un lugar, ni de un nivel cultural para poderlo apreciar y convivir con él. Si damos una revisada rápida a lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, el arte siempre estuvo muy casado con todo mundo. La gente lo aplicaba en su vida cotidiana. Desde las ciudades siempre eran diseñadas con la ayuda de artistas. La casa era a lo mejor diseñada por alguien, y si era más modestamente por los propios constructores, le metían su parte creativa. El hacer una comida o los trastos con los que comías, la ropa con la que vestías, había un ejercicio de la creatividad muy fuerte en todos, ¿no? En toda la gente. Yo creo que la era pues, de la industrialización nos hace un estándar donde todo está hecho y no hay que hacer nada en ese sentido, y me parece que eso puede ser un tanto limitante. La gente necesita el acto de creatividad y de aplicarla en el día a día, para mi gusto. Entonces, yo creo que un primer paso para retomar este tema y poderlo abordar es la vía pública, en el sentido de que hay que llevar arte a la calle para que lo vean todos, y espero y confío en que algo sucede cuando, en vez de pasar por una calle que está simplemente llena de edificios, pases y haya algo que te llame la atención y que te pueda inquietar además, y que no tenga una respuesta fácil y rápida. O sea, todo lo demás, una banca es una banca, un bote de basura es un bote de basura, pero esa figura que está ahí, pues me inquieta porque ni sé para qué la pusieron, para qué sirve, no sé, pero siento algo raro si la veo. En fin, son temas más subjetivos que ponen a pensar a una gente temas subjetivos, y la humanidad está hecha para conceptos muy subjetivos también, no solamente lo práctico. Entonces, si los echamos a andar, pues quiero creer que de ahí se puede ir a un segundo paso para ser una población que ponga a andar esa parte, ese pensamiento subjetivo, y nos haga seres más sofisticados en el sentido de la posibilidad de abordar temas que son necesarios y que están con todos y que son subjetivos y que no son blanco y negro como lo es el arte. Son temas de polémica con una cantidad de interpretaciones. Es muy importante poder abordar esos temas para toda la población, ¿no? En ese sentido, hacia donde llevas la plática, me gustaría, entonces, creo que lo has sugerido, pero me gustaría plantearlo directamente. ¿Consideras en ese sentido que el arte en el espacio público puede ayudarnos a todos los ciudadanos
a cambiar precisamente nuestra perspectiva del urbano, quizá, nuestra perspectiva quizá de la cotidianidad, también lo manifestabas, y un poco forzando, llevándolo más a estas cuestiones un poco más rebuscadas que tú te referías. Podríamos pensar también, o suscribirías la afirmación de que nos podría llevar también a replantearnos quizá nuestro rol como ciudadanos. Pues claro que sí, esa es la idea justamente. Yo creo que mucho hemos caído en el error en las ciudades de que, bueno, haya arte por ahí para que se vea más bonito, para que decore, pero pues no. Evidentemente que si nos quedamos en esa etapa, no sirvió de mucho más que para pasar un momento grato la obra que está en la vía pública. Si no te invita a la reflexión y si no te inquieta, es que se quedó corta. Y no es que sea yo un agente, un torturador que le gusta inquietar a la gente, es que me parece que para algo tenemos el intelecto y es para usarlo, y si el intelecto se queda en su zona de confort, pues no vamos a crecer como personas. Entonces es muy necesario causar esa inquietud y es muy necesario que la obra que se exhiba en las calles lo ocasione para llegar a ese punto en el que pues, se tocan temas donde se mueven cosas y se tienen que llevar en un momento hasta una revisión y un diálogo y eso te va haciendo reestructurar los paradigmas que tenemos de una ciudad, de una sociedad, de un comportamiento, pero todo a raíz de inquietar, y en mi caso como creativo pues es a través de mi obra. ¿Te parece entonces que un rol quizá de los artistas deba necesariamente ser, digamos, el tomar alguna postura ideológica, política, en el sentido más amplio de la palabra política? Es decir, debe ser un artista, ¿te parece que los artistas específicamente, quienes llevan su obra al espacio público, deban ser personas comprometidas con alguna ideología o que estén, digamos, haciendo planteamientos en algún sentido, como quizá en otro tiempo fueron en México los muralistas? Mira, es imposible aislar a un ser humano de un pensamiento. Entonces yo creo que cualquier creativo que piensa va a llevar su idea y su postura, por lo menos de lo que es la vida y de cómo la percibe en su trabajo. Eso es algo inevitable, sea artista que vaya a la vía pública o no. Y en ese sentido es pues importante que tenga, y entenderlo así, que tenga su peso como artista y importantísimo el respeto como creativo, ¿no? Yo creo que el discurso de cada artista es importante, es necesario y aporta para una pluralidad de ideas y de posturas y de pensamientos, que es lo que hay que promover. Yo estoy muy a favor de que existan todas las formas de expresión en una sociedad, es decir, todos los artistas y todas las corrientes que representan. Todas hablan de una ideología y hay que verlas a todas. Es muy común encontrarte con gentes o instituciones que dicen, no, hoy estamos por el arte, por ejemplo, por el arte conceptual, vamos a ser conceptuales todos porque es la forma ideal, ¿no? No sé por qué, pero yo creo que mucho más allá de eso hay que entender la pluralidad de una sociedad. Entonces, yo soy figurativo, creo que una parte que se tiene que promover de arte para la vía pública o para donde sea es el figurativo. Otra fundamental es el conceptual, que también tiene que estar presente, y otra es el abstracto, y así nos podemos ir mencionando muchas otras expresiones plásticas, pero el chiste es que estén todas, porque todas representan a partes de una sociedad, y si somos una sociedad compleja, que lo somos, pues tienen que estar todas presentes. Son diferentes ideologías y se hace un verdadero diálogo ideológico, permitiendo y dando espacios a todos los artistas para expresarse, porque somos representantes de nuestra sociedad. Eso es inevitable, ningún artista llegó de otro planeta con una ideología única, propia, y que no toque sobre todo una buena parte de lo que es la sociedad, porque somos producto de una sociedad. En ese sentido, entenderías que uno de los roles quizás que deben de jugar
los artistas plásticos o quizá cualquier otro tipo de artista, es involucrarse en tratar de llegar más a un público más amplio, es decir, aproximarnos a las masas en la medida de lo que sea posible, es decir, dejar un poco atrás esa versión un tanto romántica de la que en algún momento comentábamos, de ese artista de diversas disciplinas que muere solo en su estudio, solamente concentrado en su obra, sin salir a grandes públicos. Es decir, no está un poco pendiente la tarea de hacer más por llegar a los públicos masivos. Y la cuestión sería una cuestión solo de los artistas, o es necesario, y qué tanto el involucrar a las instituciones, que se involucren las instituciones del Estado. Por supuesto, son muchas partes las que construyen o hacen posible que pueda haber un discurso más amplio, más para todos, más público del arte. Y son varias instancias. Es el artista, pero son las instituciones culturales, pero son las instituciones privadas, es el coleccionismo privado, por ejemplo. En fin, son muchas partes que lo conforman, y cada una debe de tomar algo de compromiso. Yo creo que, claro, que el artista debe tener en cuenta esta idea de poder dar a conocer su trabajo, aunque sí creo que el artista tiene que concentrarse básicamente en lo que es su trabajo y la depuración de y la evolución de ¿no? Pero, pues, claro, inevitablemente hay que buscar, si no eres buscado como artista, hay que buscar todas las otras partes que se coordinan para hacer posible esto, ¿no? Porque hablamos de un trabajo muy complejo. No es, mencionaba hace rato algo de paradigmas, el típico mito de que el artista y el arte es una cuestión muy fácil, es una cuestión para tiempo libre, o es una cuestión para, pues mientras sale otra cosa que hacer. Es un gran error, y yo creo que habría que cambiar ese concepto, porque primero tiene una función fundamental en una sociedad, y número dos, es un trabajo muy complejo de hacer, desde el creativo hasta la difusión del trabajo creativo, ¿no? Entonces son temas que, pues qué bueno, gracias a los medios que cada vez se abren más a la posibilidad de explicar qué es el arte, qué es el mundo del arte, cómo se conforma, qué es o cuál es esa pluralidad de arte, cuál es la que nos representa hoy, la que nos ha representado, pero sobre todo, ¿para qué sirve? Yo creo que es importantísimo entender que sí tiene una función muy práctica, muy concreta y muy necesaria en nuestra sociedad. Sin duda es necesaria. Yo solamente por provocarte diría y te preguntaría, ¿qué tan necesaria? Y aquí te pregunto, ¿qué opinión te merecen ciertos diseños, por decirlo de alguna manera, ciertos diseños de políticas públicas que priorizan muy significativamente otros temas, como son ciertamente la seguridad, el impulso a la economía, dejando para después el arte, dejando para después el impulso a la creación de productos culturales, a incentivar el trabajo de los creadores? ¿Te parece que el arte tenga que ser una cuestión secundaria? Es decir, es algo que aguanta para después, es algo que debe reservarse para las épocas en donde la economía vaya mejor, en donde que sea una cuestión que deba desarrollarse en épocas de paz, no en épocas donde la inseguridad es muy marcada. ¿Te parece que el Estado debe dejar, se vale que lo deje para después? Bueno, me parece que este capítulo se titularía El difícil arte de gobernar, porque sí, ciertamente es muy difícil la tarea de gobernar, pero no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es, como lo mencionábamos hace rato, no es un tema de para después, o cuando haya tiempo, o cuando, si no tengo otra cosa que hacer, o cuando me jubile. No, el arte yo lo propongo como una necesidad cotidiana y fundamental. Finalmente, para cerrar este programa, esta edición del Arte de Juzgar, pues quiero agradecerte a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tu generosidad por recibirnos en tu espacio íntimo de creación,
y también agradecerte pues tu generosidad por este obsequio que vas a darle a este programa El Arte de Juzgar, que es tu libro, Alas de la Ciudad. Al contrario, si hombre. si nos quisieras compartir alguna cuestión, o bien, mientras nos haces el honor de autografiarlo, pudieras explicarnos o podrías narrarnos qué es para Jorge Marín el valor de la justicia. ¿Qué te evoca? Pues un tema sumamente complejo y creo que nos va a permitir hacer una segunda parte de este programa. Pero bueno, la justicia es un bonito concepto subjetivo completamente, pero es una realidad también que necesitamos. Yo creo que nos manejamos en aguas muy complejas y justamente por esto considero que la gente que imparte justicia tiene que estar en un día a día alimentándose de temas subjetivos como es el arte y la cultura, porque eso, insisto, sensibiliza a todos los seres humanos y más a ustedes que están en este terreno tan delicado y tan complejo y sobre todo tan flexible. Desgraciadamente es algo muy flexible que tendría que ser o que tiene una teoría muy estructurada y muy rígida. Entonces creo que son unos verdaderos maestros del equilibrio, las gentes que se dedican a esto, todos mis respetos, porque es un trabajo bien complejo y muy respetable. Y este libro se hizo justamente por una primera exhibición que hice en la vía pública, en la Avenida Reforma, hace ya 3 años atrás, y fue la conclusión del proyecto, salió esto, y es todo un compendio de imágenes de gente usando las esculturas, interactuando con ellas, que me viene a confirmar mi teoría de que no es que la gente no le interese o no le gusta, es que si no se lo acercas, si no se lo das, pues la gente nunca va a saber ni qué es ni para qué sirve. Pero aquí hay un registro de gente muy interesada y muy entusiasmada usando una exhibición de arte en la calle, gente de todos los cortes sociales. Entonces, bueno, pues al contrario, gracias a ustedes por haber venido y con mucho gusto dejo este libro como recuerdo de nuestra conversación. Pues ha sido un gran honor estar aquí en tu taller, estar aquí charlando contigo y siendo pues objeto de tu hospitalidad. Muchísimas gracias. Bueno, afectuosamente para el programa, mucho éxito y muchos años más de programa. Felicidades por este esfuerzo tan interesante. Vamos a ver, esperemos que tenga mucho camino. Seguramente así será. Seguramente seremos de los pioneros, de los primeros programas de una muy larga serie y sobre todo no únicamente de este programa, sino de algunos otros proyectos que involucren este binomio, que alimente este círculo virtuoso, me parece a mí, de conjuntar el derecho con las artes, como ha ocurrido en otros aspectos, en otras disciplinas, como quizá más fácilmente la literatura, quizá el cine, y ahora me parece que algo tendríamos que hacer por acercar también la escultura a todo el mundo, pero especialmente a los puristas de alguna manera. Recuperar todo lo que nos dice, recuperar todo lo emblemático que esté en ella y recuperar ciertos valores de las cuales nos habla y pues, que recuperemos también por parte de quienes estamos en esta cuestión de impartición de justicia, en esta tarea tan delicada, bueno, pues recuperar cierta sensibilidad. Ya lo estamos haciendo, yo creo, nuestro esfuerzo. Esperemos que sea un inicio y que continúe por muchísimo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.